Era para de que que... estaba haciendo otra cosa, profe, estaba haciendo otras tareas. Ya, pero es que ayuda a estudiar la famosa guía. ¿Ya? Perdóneme, profe. Listo, vamos a revisarla ahora entonces, porque esa es la idea, porque hoy día podamos revisarla y aclarar dudas, porque si no va a quedar igual de colgadito, ¿ya? Ya, ahí está. Y el número 3, ¿no es cierto? Retroalimentación. Espérenme que no se quiere... Ahí sí la pude compartir. Ya. Veamos entonces. Vamos al objetivo. Dice, reforzar los aspectos más importantes sobre la productividad primaria, los factores que la afectan y los ciclos de la materia. ¿Ya? Comencemos entonces y vamos al primer ítem, que es el ítem de verdadero o falso. Recuerden que cuando aparece este ítem, yo siempre les voy a pedir que justifiquen las que son falsas. Por otro lado, cuando se construye este tipo de ítem, este tipo de preguntas, se hacen todas afirmativas, ¿ya? No puede ir ninguna negación en las frases de verdadero o falso. Ya. Vamos entonces a la primera, que dice, la materia presenta un movimiento circular en el ambiente, por lo que puede ser recuperada. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿ya? Entonces, nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, que los seres vivos, ¿no es cierto?, utilizamos materia, pero a la vez también nosotros la vamos devolviendo, por lo tanto la materia siempre está presente en el ambiente, específicamente hablemos de los ecosistemas. Ya. Vamos a la segunda, dice, el agua es una materia que está presente en la atmósfera y en fuentes como océanos y lagos exclusivamente. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Solo está presente en la atmósfera y en océanos y lagos, nada más. Ah, no, no, falso. Ya, ¿y cuál sería la justificación a eso? A ver, los Porque otros compañeros. también... A ver, También está en todos los seres vivos. perdón. También está en todos los seres vivos. Ya, pero aparte de los seres vivos, ¿cuáles son otras fuentes de agua existentes? La humedad. Ya, pero ¿dónde está la humedad? Estar en cuevas. No, ahí estamos chamullando, chamullando, chamullando. A ver, ¿qué otras fuentes de agua existen aparte de océanos y lagos y la Glaciares, atmósfera? ¿Perdón? glaciares, No le escucho. glaciares, Las flores. Glaciares, Ah, exactamente. fuck, glaciares. Glaciares, es que lo decía como un poquito rápido Benjamín. Ya, pero además de eso, recordemos que también, bueno, si pienso en fuentes artificiales que el hombre ha creado, están estos famosos embalses, como el embalse del yeso que nosotros tenemos aquí cerca, o Oh, yo algunos fui y es gigante. sí, es muy grande. Estos embalses que se generan, ¿no es cierto?, que crea el hombre, son muy grandes. Por otro lado, que no son artificiales, son naturales, están estas napas subterráneas o acuíferos que se llaman también, ¿ya? Estas aguas que existen, ¿no es cierto?, en partes profundas del suelo, ¿ya? También existen los ríos, así que esta es falsa. Vamos a la tercera pregunta, dice. Uno de los cambios de estado del ciclo del agua es la condensación, que es el paso del agua sólida al agua líquida. ¿Verdadero o falso? Cambio de estado, aquí hay que conocer estos fenómenos que se llaman cambios de estado, materia de tercero básico. Ya. Uno de los cambios de estado del ciclo del agua es la condensación, que es el paso del agua sólida al agua líquida. ¿Verdadero o falso? verdadero,
No, es falso, 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 falso. ¿Cómo se llama? A ver, si yo tomo un pedazo de hielo y lo saco del freezer y lo dejo afuera. Ahí tengo paso del agua sólida al agua líquida. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Eso es la condensación. Evaporación. Evaporación, evaporación. ¿Cuál es la evaporación? Tampoco es evaporación. Y ahora, como me dijo evaporación, vamos a tener que pensar en qué consiste la evaporación. Niños, por Dios, ¿verdad? Esto se ve en tercero básico. Están en primero medio con una patita en segundo medio y no saben los cambios de estado. Evaporación. ¿Por qué se llama así evaporación? A ver. Porque se evapora. Ya, pues no me diga por qué se evapora. ¿Cómo decir por qué se evapora? No, pues, expliquemos. A ver. A ver. La evaporación. ¿Qué cambio de estado es ese? Gaseoso. Desde pasa de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso. Cuando el agua pasa de líquido a gaseoso se llama evaporación. Y si no mal ¿Ya? recuerdo, las moléculas se separan. Exactamente. Una de las características que tienen los cambios de estado es que se producen ya por acción, por ejemplo, de la temperatura, ya sea que aumente o disminuya. ¿Y qué provoca? Ya sea que las moléculas se acerquen más o se separen más por acción de la temperatura. Ya, la condensación. ¿Qué es la condensación? Todavía no me pueden decir qué es la condensación. La condensación es de vapor a líquido. Exactamente. Hay condensación cuando nosotros tenemos vapor de agua que se convierte, ¿no es cierto?, a líquido. ¿Ya? Pero en este caso es como un paso como intermedio, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, se forman las nubecitas. ¿Ya? Pero bueno, eso es. ¿Ya? Sigamos. Los productores de un ecosistema son los seres vivos que se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. No. ¿Verdadero o falso? Los productores de un ecosistema son los seres vivos. ¿Cuáles eran los productores? Partamos por ahí. Falso. Antes de responder el resto. Productores. ¿Quiénes son los productores? ¿Qué seres vivos? ¿Perdón? Todos los que pueden hacer fotosíntesis. Son los que pueden hacer la fotosíntesis. Todo aquel que pueda hacer fotosíntesis, yo lo llamo productor. ¿Ya? Ahora, los productores de un ecosistema hacen esto, transforman materia orgánica en inorgánica. Esta es la pregunta finalmente. No, no, materia orgánica ni inorgánica. Yo digo que es falso. Ya. ¿Y qué es lo que hacen entonces los... Que se encargan de que la materia inorgánica quede como, ¿cómo se dice? A ver, No, se me olvidó. Transforman la materia inorgánica a orgánica. transforman la materia inorgánica a orgánica. Eso es lo que hacen los, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los productores. Sí. ¿Ya? Entonces esta es falsa, es al revés, transforma materia inorgánica en orgánica. Y en este caso, en el caso de los productores, ¿ya? ¿Cuál sería la materia inorgánica que van a transformar? Por ejemplo, animales muertos. No. ¿Cuál es la materia inorgánica? Será muerta, pero igual es materia orgánica.
Materia inorgánica, ¿cuál era? ¿Qué materia inorgánica transforman los productores? Porque dijimos que los productores eran los que hacían fotosíntesis. Ya. Acordémonos entonces de la fotosíntesis. Súper importante esto, por favor. La luz solar, como la fotosíntesis. No, ¿O no? dijimos, ojo, la luz solar. La luz solar no es materia. El agua. El agua, ¿y qué más? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Esa es materia inorgánica. ¿Y cuál es la materia orgánica que se formaba? Glucosa. Las ¿Cuál, perdón? plantas. No, pues, las plantas son los productores. Ah, La Glucosa. materia orgánica. Chiquillo, el problema es que no están estudiando. es Por favor. Agustín. Ya, a ver, Benjamín. ¿Cuál es la materia orgánica que se formaba? Glucosa. ¿El oxígeno? Glucosa, glucosa. Esa es la materia orgánica que se forma, glucosa. ¿Ya? El oxígeno es, Yadira, no es precisamente materia, se dice materia, digamos, oxígeno orgánico porque es liberado, ¿no es cierto?, por los seres vivos, finalmente por las plantas, ¿ya? Pero la materia orgánica en sí es la glucosa, que es la que se produce, ¿no es cierto?, a partir de la materia inorgánica que mencionamos que era dióxido de carbono y agua. Listo, sigamos entonces. Vamos al número 5 que dice, ejemplos de consumidores son las bacterias. ¿Verdadero o falso? verdadero. Falso. ¿Cuál es Oh. la... a ver, ¿cuáles eran los consumidores? ¿Qué hacían los consumidores en el ecosistema? Recuerden que los seres vivos, nosotros podíamos separarlos, los seres vivos de un ecosistema, los podíamos separar en productores, consumidores y descomponedores, de acuerdo a la función que ellos cumplían en el ecosistema. ¿Verdad? Los productores eran todos los que podían fabricar materia orgánica. Podían incorporar la energía luminosa a los seres vivos. Y eso lo hacían todo lo que hacen fotosíntesis. Plantas, algas, algunas bacterias, algunos protozoos. Todos estos que son clorofilados. Ya. Después venían los consumidores. ¿Quiénes eran los consumidores y qué hacían? Los consumidores eran los animales. Los animales y todos los seres vivos que no son productores, ¿ya? Y que dependen de algo. Bueno, que dependen, ¿no es cierto?, directo o indirectamente de las plantas, ¿no es cierto? Todos esos son los consumidores. ¿Y los descomponedores quiénes eran? Los componedores eran las bacterias. Bacterias y hongos, ¿no es cierto?, que se encargan de desintegrar la materia. Por ejemplo, por lo tanto, la número 5 es falsa. Ejemplo de consumidores son las bacterias. Ejemplo de consumidores, ¿quiénes son? ¿Qué? Ejemplos de consumidores, ¿quiénes serían entonces? Por ejemplo, a ver. Los humanos. Ya, los humanos, nosotros somos consumidores, ¿qué más? Elefantes. Sí, también. Ya. Veamos entonces, sigamos. Vamos a la siguiente. Dice, el carbono es un elemento químico muy importante para los seres vivos ya que compone el cuerpo de los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El carbono, bueno, el cuerpo de los seres vivos en general está constituido de varios elementos, pero el que se encuentra, uno de los que se encuentra en mayor cantidad es el carbono. Hay mucha gente aquí, no entiendo nada. ¿Tú quieres de caballero? A ver si por ahí apagan eso, ¿Qué pasa? mutearse su micrófono, por favor. Recordemos entonces que
nuestro organismo se compone de las llamadas moléculas orgánicas, como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos. Todos esos compuestos están hechos de un porcentaje importante de carbono. Por lo tanto, el cuerpo de los seres vivos se compone de mucho carbono. Ya hablemos de animales, de plantas, de hongos, de bacterias, etc. El cuerpo de todos los seres vivos se compone de una gran cantidad de carbono. Eso es verdadero. Vamos a la séptima, dice. Los seres vivos devuelven agua al ambiente únicamente a través de la transpiración. ¿Verdadero o falso? Clemente. Clemente Bonasco, ¿verdadero o falso? La número 7. Clemente. Aló. Es falso. Ya. Falso. ¿Y cuál es la justificación, Clemente? Un poquitito más fuerte. Sí, es que mi micrófono es medio extraño. Es falso porque hay muchas otras formas de devolver agua, por ejemplo, o botar líquido con la orina y otras formas más. Ya, y aparte de la orina, La sangre, no. ¿no? No, porque no botamos sangre, po. La Si nos pasa saliva. un accidente, sí. Tampoco andamos botando saliva. Ojo, Respiración. orina sí. Ah, no, pues, no, pues, no, pues. La orina sí. Ay, Ya. Y también la transpiración. Ya. También a través del excremento, también eliminamos una cierta cantidad de agua, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y también me falta otro proceso a través del cual siempre estamos eliminando agua, no en grandes cantidades, pero lo La hacemos. exhalación, o sea, respirar. La respiración, también. También. ¿Ya? Súper. Sigamos. Y al estornudar, Pero no pasamos estornudando, Clemente. Es yo sí. como cuando uno dice, y con la sangre tampoco, uno pierde sangre, pero no anda eliminando, ni tampoco anda botando saliva cada rato, escupiendo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí cuando yo pregunto, me estoy refiriendo a aquellos procesos que siempre ocurren, que siempre van a ocurrir, que siempre se están produciendo en el organismo, y que la transpiración, la respiración, la eliminación de excrementos, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Una de las grandes fuentes de carbono es la atmósfera. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? uy, A ver, los demás, ¿qué dicen? a ver. ¿Verdadero o Sí, falso? A ver. yo pienso que es verdadero. Camilo Ibáñez, ¿verdadero o falso? O Encontramos carbono en la atmósfera y específicamente dióxido de carbono, encontramos ahí. No. Camilo. ¿Y Adira? pues, no hablan. Clemente. Clemente. Sí, verdadero. Verdadero. ¿Cómo me podría explicar un poquito más esa idea, Clemente? Porque los Pues, compañeros no están convencidos de que una de las grandes fuentes de carbono sea la atmósfera. pues las plantas transforman dióxido de carbono en oxígeno y ¿Ya? para eso tiene que haber una gran cantidad para que haya el oxígeno que todos los humanos necesitamos y con la ¿Ya? contaminación también hay mucho más ¿Y ahí dónde está? Si el cuento de dónde está ese dióxido de carbono, en la atmósfera. en la atmósfera. Todos los seres vivos que son terrestres tienen como fuente de carbono la atmósfera. Así que en la atmósfera hay un porcentaje importante de dióxido de carbono, pero como dióxido de carbono. ¿Ya? Y en el caso de otros productores que no sean las plantas, ¿dónde estaría eh, qué otra fuente de carbono habría en el ambiente?
fuente de carbono. Aparte Eh, de la atmósfera, ¿existe otra fuente de carbono? mm, ¿Cómo? Ahora, ¿Qué? ¿Cómo? la Aparte troposfera de... también es una fuente de carbono. Sí, pues, pero ¿de dónde nosotros la podemos sacar? Pues. Y aparte la atmósfera tiene varias capas. Y usted me está nombrando una capa de la atmósfera. Ujú. ¿Qué otra- por ejemplo, aquellos seres vivos que no son terrestres, ¿de dónde sacan los productores que no son terrestres, de dónde sacan el dióxido de carbono para hacer fotosíntesis? ¿De la Tierra? Del suelo. Ya, pero en el suelo no hay casi productores, casi nada, pues. No. ¿Dónde encontramos otros productores que no si no son terrestres? ¿De dónde encontramos más productores? ¿En el agua? En el agua. El agua también es una fuente de dióxido de carbono. Todos los seres vivos que respiran van a eliminar dióxido de carbono al agua, por ejemplo. Y en los océanos, aparte, parte del carbono que está en la atmósfera pasa a los océanos también. ¿Ya? Por lo tanto, el agua y específicamente los océanos son una gran fuente de carbono, o lo que se llama sumideros de carbono, para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Listo. Ese era un agregado. Sigamos. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Dudas? Ya. Sigamos entonces. Dice, completación de oraciones. Completar la oración significa escribir en el espacio, ¿no es cierto?, la información que falta. Ahora sí hay que cuidar de que quede con una buena redacción, ¿no es cierto?, la frase, y que quede, ¿no es cierto?, lógica. Dice, los productores son los seres vivos que tienen por función, y ahí viene el espacio. Ya. Tiene por función, a ver, por ejemplo, Joaquín Betanzo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de los productores? No sabe. Anaís Díaz. Profe, mi idea se le escucha como estática. No sé. Anaís, ¿cuál es la función de los productores? La Noemí Valls. Martín Rifo. Carla Peña. La, Ya. A son ver, los, niños, ¿cuál es la función entonces de los productores? Ya lo son los que, dijimos bastante. son los ¿Qué que hacen cosa? fotosíntesis, Ya. Y eso implicaba que, ¿qué es lo que hacían entonces los productores? de que producían lo que necesitaban para vivir. Ya, pero ahí no queda claro. Oh, a ver, A ¿Crear ver, materia orgánica? un poquito más fuerte porque no se le escucha, parece que Benjamín. sí. ¿Crear materia orgánica? Crear materia orgánica. O lo otro que lo podemos decir, incorporar la energía luminosa, ¿no es cierto? Energía lumínica. Incorporar la energía luminosa del sol a los seres vivos y la creación de materia orgánica, porque ahí la dejan contenida. ¿Ya? Listo, vamos a la segunda. Dice, la productividad primaria de un ecosistema es... ¿Qué era la productividad primaria? A ver. Uy, casi ¿Qué me era la caigo, profe. productividad primaria? ¿Perdón? No, nada, que casi me caigo. A ver. ¿Qué era la productividad primaria? Clemente Bonasco. Es como la producción orgánica. Agustín, no inventes cosas, por favor, porque se van a confundir. Clemente, el Benjamín Maquehue. Ya pues, bueno, sigo adelante.
Veamos acá, mira. Espacio y espacio son unidades en que se puede expresar la productividad primaria. ¿Cuáles son estas? A ver. Masa y superficie. A ver. ¿Pero cuál específicamente? Un poquito más fuerte. Incluso esto lo voy a anotar porque esto es más... hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¿Cómo? Masa y superficie. Masa, ya. ¿Pero qué unidad de masa? Aquí yo estoy pidiendo la unidad específica. Gramo, ya. ¿De superficie cuál podría ser? Metros cuadrados. Metro cuadrado. Y me falta una. En el tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Minutos. Sí, pero poco probable que usemos minutos. Si estamos usando gramos y metro cuadrado. Podría ser mes, podría ser año. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta unidad, nos estamos refiriendo específicamente a la materia orgánica que se produce ahí, ¿no es cierto? La materia orgánica que es producida por unidad de superficie, por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos gramos, metro cuadrado, año. ¿Qué otra unidad podría ser? Todo eso, a ver, todo esto es una unidad de productividad primaria. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de gramos, ¿qué es lo que se está midiendo ahí? ¿Qué es lo que se mide? ¿En Que lo gramos? tenemos que expresar en gramos. ¿Pero qué, po? ¿Gramos de qué? ¿Gramos de qué? Si yo estoy hablando de la productividad primaria de un ecosistema, ¿gramos de qué? De biomasa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de productividad primaria, estamos hablando de la capacidad que tiene un ecosistema para absorber energía luminosa. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de absorber energía luminosa, ojo, no todos los seres vivos del ecosistema lo pueden hacer. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? ¿Cuáles son los únicos seres vivos que pueden absorber energía luminosa? ¿Las plantas? Las plantas, que son los productores. Entonces, cuando Sí. nosotros hablamos de productividad primaria, estamos hablando de la medida de esta capacidad que tienen los productores de un ecosistema de absorber energía luminosa. Pero recordemos que esa energía luminosa la utilizan también estos productores para fabricar materia orgánica. Por lo tanto, yo puedo hablar, recuerden, si hablo de productividad primaria, puedo hablar de la cantidad de energía que es absorbida por un espacio en un tiempo determinado, por superficie en un tiempo determinado, o puedo hablar de la cantidad de materia orgánica que fabricaron estos productores con esa energía que absorbieron. Hay una equivalencia, porque según la cantidad de energía que absorban los productores, es la cantidad de materia orgánica que ellos van a poder producir. Ya, entonces, da lo mismo que yo hable de productividad primaria y hable de la cantidad de energía absorbida o de la materia orgánica, en este caso de la biomasa, ¿no es cierto?, generada. Y si hablo de materia orgánica, estoy hablando de cantidad en gramos, en kilogramos, en toneladas, por ejemplo, por una superficie determinada y en un tiempo determinado. Ya. ¿Qué otra unidad se puede utilizar acá? Si no es gramo, metro cuadrado, año. ¿Qué otra unidad de productividad primaria existe? ¿No? ¿Qué otra? Yo no sé. ¿Qué otra unidad de masa se puede utilizar aquí? En vez de gramo, ¿cuál otra? Tonelada. Tonelada, ya. Tonelada, por ejemplo, ya. Si no me equivoco, el símbolo de tonelada es TN. Ya.
En vez de metro cuadrado, ¿qué otra unidad de superficie se puede usar? ¿Kilómetro cuadrado? Kilómetro cuadrado, o también puedo hablar de hectárea. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, si yo me voy a comprar un campito, ¿no es cierto? Una unidad mayor es la hectárea, que son 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Y unidad de tiempo puede ser semana, mes, año. Voy a seguir poniendo año. Ya, ahí tenemos unidades, ¿no es cierto?, de productividad primaria que podemos usar. Gramos metro cuadrado año, tonelada hectárea año, o gramos metro cuadrado mes, por ejemplo. ¿Listo? Ya. Preguntas. Entonces, ¿cómo se dice? La hectárea entonces se consideraría como Una unidad de superficie. eso. ¿Ya? Pensemos cuando yo compro un terreno. Yo compro una superficie. Ay, ¿Ya? ya, sí, Compro sí, sí. una superficie, puede ser en metros cuadrados, si es mayor puede ser hectárea. Kilómetro cuadrado en esto se usa menos. Sí, metro cuadrado o sí también hectárea. ¿Ya? Listo. Sigamos, la número 4 dice, la biomasa es que forman los seres vivos. La biomasa es, entonces, ¿qué es lo que es? Ay, lo dijo el anterior, era Exacto, ya está dicho. ¿Qué es? ¿Qué es lo que era? Biomasa, biomasa, bio. ¿Qué será? una cantidad. ¿De qué? Po? Materia viva total. De materia orgánica. ¿Ya? Bravo. De materia orgánica. ¿Listo? Ya. Sigamos. La producción secundaria se refiere a, en el fondo, ¿qué es lo que es la producción secundaria? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? La producción primaria se refería, ¿no es cierto?, a esta materia orgánica que ¿Es es lo que capaz de produce una fabricar biomasa? la anterior. Sí, es que ¿qué es lo que es la biomasa? Materia orgánica. Ah, ya. ¿Ya? La biomasa, materia orgánica, materia orgánica viva, podemos decir ya. La producción secundaria se refiere también a la materia orgánica, a la biomasa, pero que es producida por los consumidores y los descomponedores. Esa es la producción secundaria. Porque ¿cuál es la que se produce primero? ¿Cuál es la biomasa que se produce primero? La de los productores. Entonces está la productividad primaria. ¿Ya? Esa es la que primero se produce. ¿Por qué? Porque ellos absorben energía luminosa y la dejan incluida, ¿no es cierto?, en la materia orgánica que sirve de alimento a los consumidores y luego también a los descomponedores. Ya. La productividad primaria neta se obtiene cuando o cómo Se obtiene cuando se hace fotosíntesis, algo así. ¿No? ya, aquí estamos adivinando, por Agustín. Niños, a ver, la productividad primaria neta se obtiene cuando, ¿qué hay que hacer para obtener la productividad primaria neta? Yo no sé. Juancho. Yo no sé, profe. ¿Cómo se Nosotros. obtenía? Ahí van a tener que revisar nomás, porque no puedo estar dando toda la información, si eso deberían responderlo ustedes, pues pequeños.
Saltamontes, ya. Vamos a la 7, dice. Espacio y espacio son factores que pueden afectar la productividad primaria de un ecosistema. Factores bióticos y factores abióticos. Ya, ¿cuáles específicamente? La Nosotros nos contaminación. referimos, perdón, es que no la escuché porque justo yo hablé. Yadira, ¿cuáles? A ver. La contaminación. No, no era precisamente eso. Había cosas más específicas porque hablar de contaminación es muy, muy amplio. ¿Cuáles eran los factores que afectaban la productividad del ecosistema? ¿Qué factores afectan en que los productores de un ecosistema puedan producir mayor o menor, ¿no es cierto?, materia orgánica? ¿Qué es lo que incluía? La temperatura, exacto, esa era una. ¿Cuál otra? Aparte de la temperatura. Bien, sigamos. Listo, responder la siguiente pregunta. Explique qué participación tiene el sol en el ciclo del agua. A ver. La evaporación. Que puede que, o sea, que el calor del sol puede evaporar el agua. Exactamente, entonces produce un cambio de estado. ¿Qué más puede hacer? ¿De qué otra forma puede participar? Solo aparte de la evaporación, que se evapore el agua desde las fuentes, desde los océanos, por ejemplo. ¿Qué más provoca el agua? Perdón, el sol. Ya. Digamos, no quieren pensar porque es bastante simple. El carbono constituye moléculas orgánicas quienes forman células y tejidos en los seres vivos. Ya. Explique cómo es devuelto al ambiente este carbono. Ahí hay una. Disculpe, diga qué pasó. Ahí está, pues la pregunta, la número 2. El carbono constituye moléculas orgánicas quienes forman células y tejidos de los seres vivos. Explique cómo es devuelto al ambiente este carbono, es decir, el que está en nuestras células y tejidos. ¿Cómo lo llegamos a devolver finalmente? Porque nosotros restituimos al ambiente las diversas materias que nos componen. ¿Cómo lo devolvemos este carbono? Sinceramente no sé, profe. Y ahí los demás, a ver, La exhalación. Clemente, Yadira. Por la exhalación. El que está en nuestro cuerpo. Nosotros cuando Exhalando. respiramos, sí eliminamos dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono que eliminamos es el que nosotros hicimos, digamos, proviene de las moléculas orgánicas que transformamos para obtener energía. Cuando nosotros consumimos alimentos, hay una parte que va a formar, una parte de esos alimentos, esa materia orgánica, pasa a constituir nuestros tejidos. Y otra parte lo usamos como combustible directamente. Cuando lo usamos como combustible, de ahí eliminamos dióxido de carbono. Ya. Pero yo aquí estoy hablando de ese carbono que queda en nuestros tejidos, que queda como capturado ahí. ¿Lo vamos a devolver alguna vez o no? ¿O va a quedar ahí para siempre? No, A ver. no sé, profe, bañándonos. No, niños, ¿cómo? O sea, a ver, su músculo tiene carbono. ¿Usted cree que si usted se baña, le va a salir el carbono cuando se baña? No, cuando usted se muera,
¿Qué le va a pasar a su cuerpecito cuando se muera? Descomposición. Descomposición. ¿Y qué creen que pasa con toda esa materia que constituye a las células, a los tejidos? Sale Es todo, de vuelta al ambiente. Por ejemplo, el Yo lo tenía en carbono. la punta de la lengua, pero lo dudaba. Se devuelve el carbono. Y Por aquí, eso. otra pregunta dice, los combustibles fósiles como el petróleo contienen gran cantidad de carbono. ¿Cómo llega ese carbono a componerlos? ¿Cómo llega a formar parte el carbono de los combustibles fósiles? A ver, Pues ¿quién puede responder eso? cuando el animalito existía, tenía carbono y se murió y se quedó con el carbono. Entonces, pues, eso se hizo parte del petróleo y después al gastarlo, el auto lo consume y lo bota como un humo sucio y eso lo vuelve al ambiente. Ahí contiene dióxido de carbono. Ya, exacto. Ahora, los combustibles fósiles, recuerden, nosotros vimos, cuando hablamos del ciclo del carbono, que estos combustibles fósiles se forman de los restos de animales y plantas que quedan, ¿no es cierto?, en capas del suelo así por mucho, mucho, mucho tiempo. Millones de años. Y se transforman y se convierten, por ejemplo, en petróleo. ¿Qué hace el hombre? Descubrió que este petróleo lo podía quemar, entre comillas, y lo podía utilizar de combustible. Y al quemarlo, nosotros eliminamos, ¿no es cierto?, o se elimina dióxido de carbono. Así se devuelve. Y la última, porque ya estamos en la hora, pasado un minuto. ¿Qué relación tiene el proceso de la respiración con el ciclo del carbono? ¿Qué tiene que ver la respiración con el ciclo del carbono? A ver, Yadira. Que al exhalar botamos dióxido de carbono. Esta, la última. ¿Qué relación tiene el proceso de la respiración con el ciclo del carbono? No, el compañero va a decir. Fernando parece que era. Que al exhalar botamos dióxido de carbono. Al exhalar botamos dióxido de carbono producto de la respiración celular. ¿Ya? Cuando transformamos estas moléculas como la glucosa, la usamos como combustible en nuestro organismo, ahí se libera dióxido de carbono, por ejemplo, y la eliminamos a través de la exhalación, la respiración. Listo, nos quedaron unas pocas preguntas. Ya, pero no son difíciles, así que ustedes las vuelven a revisar ahí. ¿Necesitan estudiar, niños? Sí, ¿Que han sí, pasado por urgente. otras pruebas que quedan, ¿no es cierto?, quedan un poquitito colgaditos porque no han estudiado, no han desarrollado, necesitan estudiar? Ya, niños, recuerden que el jueves es la prueba, estudien, aprovechen el tiempo, organícense, ya nos queda poquitito. Vamos con la partida en segundo medio. Tengo ¿Ya? miedo.